¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Lo ves? Parte del Sol se ha desprendido y ahora está girando sobre la superficie de la estrella. ¡Forma un vórtice gigante! ¿Qué está pasando allí? Bueno, admitámoslo. Todavía sabemos muy poco sobre el Sol, aunque esta estrella es crucial para nuestro bienestar. Pero en el caso del Sol roto, los científicos probablemente puedan explicar lo que ocurrió. Parte del plasma tal vez erupcionó desde la superficie del Sol y se desprendió, y formó algo que se asemeja a un vórtice en forma de corona sobre el polo norte solar. Y aún así, esto es solo una teoría. Los astrónomos deben realizar un análisis más profundo para determinar si esto es lo que realmente sucedió. En este momento, están un poco desconcertados, ya que este fenómeno no se parece a nada que hayan visto antes. Pero las imágenes que tenemos son impresionantes. Lo que es más alarmante, sin embargo, es que el comportamiento de nuestra estrella está cambiando. El Sol está incrementando su actividad. Está volviéndose más inquieto con llamaradas y manchas. Este año, hasta ahora, ha presentado erupciones todos los días. También lanzó algunas llamaradas de clase X y clase M en enero de 2023. Estas llamaradas son las erupciones más grandes que nuestra estrella puede producir. Aunque suene un poco alarmante, no te preocupes. El Sol tiene ciertos ciclos de actividad que se repiten cada 11 años. Algunos son relativamente tranquilos, mientras que otros son muy intensos. Estos ciclos ocurren simultáneamente con las fluctuaciones en el campo magnético del Sol. Cuando es más débil en los polos de la estrella, cambian de lugar. Esto provoca que la polaridad del campo magnético se invierta. Este es el periodo en el que el Sol está más activo y se conoce como máximo solar. En este momento, estamos cerca de este máximo solar. Los científicos pueden descubrirlo analizando la actividad solar inusual. Pero dado que el Sol sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros, nadie puede determinar cuándo es probable que ocurra la reversión de polaridad. Una estimación aproximada es julio de 2025. Al mismo tiempo, no podemos afirmar que la situación solar actual sea normal. Es cierto que cada ciclo del Sol es diferente de los demás. Algunos son más débiles y otros más poderosos. Pero este, que comenzó en diciembre de 2019, ya ha superado todas las expectativas de los científicos y sigue haciéndolo. Lo cual nos trae de vuelta al vórtice observado el 2 de febrero de 2023, que impresionó tanto a los astrónomos. Comenzó como una prominencia solar. Se trata de un brillante filamento de plasma que se extiende desde la superficie del Sol. Y déjame decirte, las prominencias solares son un fenómeno absolutamente normal. Y al igual que la más reciente, a menudo ocurren a grandes altitudes alrededor de la corona del Sol, que es la capa más externa de la atmósfera de la estrella. Estas prominencias en particular se denominan arbustivas porque lucen como un seto. Pero lo que sorprendió a los astrónomos sucedió un poco después. El material del filamento aparentemente se desprendió y comenzó a girar alrededor del polo cerca del cual ocurrió a 60 grados de latitud y a una velocidad de cerca de 100 kilómetros por segundo. Y duró alrededor de 8 horas. Un científico que ha estado observando los ciclos del Sol durante décadas afirma que nunca ha visto vórtices como ese. Desafortunadamente, los polos solares son muy difíciles de observar. Por lo tanto, puede pasar un tiempo hasta que obtengamos respuestas. Por primera vez, una nave espacial tocó la superficie del Sol en 2021. Fue la Parker Solar Probe de la NASA, que voló a través de la atmósfera superior de nuestra estrella. También tomó algunas muestras de partículas y examinó los campos magnéticos. Fue un verdadero hito y un gran avance para la ciencia solar. Tener acceso al material del que está compuesto el Sol permitirá a los investigadores descubrir información crucial sobre nuestra estrella y su influencia en nosotros y en todo el sistema solar. La sonda solar Parker se acercó más a la superficie del Sol y comenzó a hacer descubrimientos que otras naves espaciales no podían porque estaban demasiado lejos. Por ejemplo, examinó el viento solar desde adentro.
Es un flujo de partículas que proviene del Sol y que puede influirnos aquí en la Tierra. Incluso antes de acercarse mucho a la estrella, la sonda Parker descubrió que cerca del Sol había un montón de estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar llamadas retrocesos. Pero en ese momento, los científicos no podían entender cómo se formaban ni dónde aparecían. Pero ahora, más de 2 años después, sabemos con seguridad que los retrocesos se originan en la superficie solar. Como sabes, el Sol no tiene una superficie sólida, a diferencia de nuestro planeta. Pero tiene una atmósfera sobrecalentada, compuesta de material solar unido por fuerzas magnéticas y gravedad. Cuando la presión y el calor ascendente empujan ese material lejos de la estrella, alcanza un punto en el que el campo magnético del Sol y su gravedad ya no pueden contenerlo. Este punto tiene su propio nombre, la superficie crítica de Alfvén. Marca el límite de la atmósfera solar, y es también donde comienza el viento solar. El material que logra atravesar esta frontera se convierte en el viento solar y arrastra el campo magnético del Sol hacia la Tierra y más allá. Pero lo más importante es que, al cruzar el límite, este viento comienza a moverse tan rápido que sus ondas no pueden regresar al Sol, lo que significa cortar todos los lazos con la estrella. Durante su sobrevuelo, la sonda Parker pasó dentro y fuera de la corona solar varias veces, lo cual demostró que la superficie crítica de Alfvén no tenía una forma esférica lisa. Tiene valles y picos, y su superficie es algo arrugada. En un momento, la sonda incluso se encontró con un pseudostreamer. Estas son estructuras enormes en la corona del Sol que se elevan muy por encima de su superficie. Puedes verlas desde la Tierra durante los eclipses solares. ¿Y sabes qué? Para la sonda Parker, atravesar ese pseudostreamer fue como volar hacia el ojo de una tormenta. Dentro, todo estaba mucho más tranquilo. Las partículas se movían más lentamente y había menos desviaciones. Fue un cambio enorme respecto al aluvión de partículas que la sonda encontró dentro del viento solar. Bien, hablando de las erupciones solares, son bastante peligrosas para la Tierra. La radiación que liberan puede interferir con nuestras comunicaciones por radio. Estas tormentas afectan a todos los sistemas electrónicos, desde Internet hasta las redes eléctricas, e incluso pueden destruir satélites. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas se prolongan por horas. Los científicos clasifican las erupciones solares según lo brillante que resplandecen en rayos X. No es probable que notes las erupciones más pequeñas si no tienes equipo especial. Las erupciones solares medianas provocan apagones radiales fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Son las erupciones de clase X las que deberían preocuparnos. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas. Una tormenta solar muy poderosa que se dirige hacia la Tierra no ocurrirá al instante. Primero, habrá luz solar de alta energía, compuesta principalmente por rayos ultravioleta y rayos X. Estos ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y alterarán la comunicación por radio. Después de eso, una tormenta de radiación impactará la Tierra. Y finalmente, una colosal nube de partículas solares cargadas alcanzará nuestra atmósfera. Las partículas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una tormenta solar intensa en estos días, comenzaría por interrumpir el GPS y dejar fuera de servicio a los satélites. Si hubiera astronautas realizando caminatas espaciales en ese momento, tendrían apenas unos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Es probable que su nave esté adecuadamente protegida y sea bastante segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones satelitales. Por eso, muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en riesgo. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas causadas por las partículas provenientes del Sol dañan a gigantescos transformadores. Una poderosa tormenta solar podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares.
Afortunadamente, si una tormenta solar tan poderosa se dirigiera hacia nosotros, lo más probable es que recibamos algún tipo de advertencia. El equipo moderno en todo el mundo y en el espacio no deja de observar al Sol ni un segundo. Eso nos daría algo de tiempo para prepararnos, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectaran a tiempo, las consecuencias no serían tan dramáticas. Escucha esto. Puede que la Tierra esté cerca de autopistas espaciales que nos conectan con otros mundos. Esto porque nuestro Sol está justo en el centro de una burbuja gigante llena de gas caliente, creada por supernovas antiguas. Y esta burbuja probablemente tiene túneles que nos conectan con galaxias lejanas. Entonces, ¿es hora de desarrollar el turismo espacial? Bueno, vamos a averiguarlo. La mayoría pensamos que el espacio son solo planetas flotando en oscuridad eterna. Pero nuevas investigaciones sugieren que eso podría no ser del todo cierto. Resulta que todo nuestro sistema solar está dentro de una burbuja gigante de gas caliente y delgado. Y se pone todavía mejor. Los científicos creen que podría existir un extraño túnel o canal cósmico hecho de este material. Supuestamente se extiende hacia estrellas muy lejanas. Los astrónomos pasaron años mapeando el cielo. Y al juntar los datos, encontraron algo parecido a un largo camino de plasma caliente de baja densidad, que básicamente es ese gas supercaliente y delgado. Y este canal se extiende desde nosotros hasta constelaciones distantes. Investigadores de Alemania confirmaron este descubrimiento con datos de un telescopio espacial llamado eROSITA. Hablaremos de eso un poco más adelante. Curiosamente, los científicos descubrieron hace mucho que nuestro sistema solar está dentro de algo llamado la burbuja caliente local. Esta burbuja es un área enorme, de unos 1000 años luz de ancho. Se creó cuando varias estrellas explotaron en supernovas gigantes hace millones de años. Esas explosiones calentaron el gas a su alrededor y básicamente tallaron esta burbuja de espacio caliente de baja densidad. Y sus ondas de choque crearon puntos débiles en la burbuja, formando eventualmente túneles interestelares. Ese evento cósmico fue tan enorme que el plasma caliente residual todavía flota a nuestro alrededor hoy. Para entender mejor esta burbuja, los científicos usaron eROSITA, un telescopio de rayos X. Escanea el cielo buscando luz de rayos X suaves. Es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Proviene del gas caliente, restos de supernovas y otras estructuras espaciales. También compararon la información de eROSITA con datos antiguos de otro telescopio de rayos X llamado ROSAT. Y al juntar todo, lograron hacer un mapa más claro de lo que rodea nuestro sistema solar. Ojo, no fue fácil. Tuvieron que dividir el cielo en miles de pedazos y medir señales débiles del gas tibio, bolsas de polvo y otras cosas en el espacio. Pero su esfuerzo valió la pena. Tras analizar todo, lograron descifrar el tenue brillo del plasma caliente a nuestro alrededor. Esto probó que no solo flotamos en el espacio vacío, estamos dentro de una burbuja gigante, creada por estrellas extintas. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos fue el descubrimiento de una especie de canal. Parecía un largo túnel espacial, atravesando el gas caliente y conectando nuestra parte de la galaxia con sistemas estelares lejanos. También encontraron señales de otro canal hacia la constelación de Can Mayor. Y podrían no ser los únicos. Los datos sugieren que podría haber toda una red de caminos ramificándose por el espacio. Cada uno funciona como un atajo oculto. Los científicos solían suponer que el espacio alrededor de nuestro sistema solar podría tener pequeñas cavidades talladas por estrellas que explotaron. Podríamos imaginarlas como cuevas en el espacio exterior, pero nadie tenía las herramientas para probarlo. Pero ahora, gracias a los nuevos datos del telescopio eROSITA, finalmente tienen una imagen clara. El telescopio mostró que el espacio a nuestro alrededor no está vacío. Está lleno de gas caliente y delgado, y formas extrañas, incluyendo túneles y burbujas. Esto prueba al menos parte de lo que predijeron científicos anteriores.
Vivimos dentro de una burbuja gigante de gas caliente, conectada a otras mediante canales largos de baja densidad. El estudio también muestra que la presión dentro de nuestra burbuja es menor de lo esperado. Esto podría significar que la burbuja no está cerrada. Podría estar abierta en algunas direcciones, dejando que el gas caliente fluya hacia otras partes del espacio. En resumen, esta burbuja caliente no es nada simple. Algunas partes podrían ser caminos abiertos, y otras parecen estar bloqueadas. Estar dentro es como caminar por un bosque. Algunas áreas tienen senderos claros, y otras están llenas de árboles. Y aunque los astrónomos han mapeado grandes partes de la burbuja y encontrado estos canales extraños, hay mucho que aún no entienden. Algunos caminos parecen hechos de bolsas vacías conectadas, y otros lucen totalmente cerrados. Para entender todo, necesitaremos mejores herramientas y más datos. Con suerte, con telescopios de rayos X más potentes, escaneos más profundos y mejores modelos de computadora, finalmente entenderemos la naturaleza de la burbuja donde vivimos. Podríamos hacer un mapa de esos canales ocultos y aprender cómo afectan los rayos cósmicos, el polvo y el viento solar. Hablando de telescopios, debemos mencionar el que nos ayudó a descubrir la existencia de la burbuja. Los científicos intentaban entender un brillo tenue de rayos X de baja energía que parece cubrir todo el cielo. Por muchos años no sabían de dónde venía. Entonces, la misión de XL apoyada por la NASA ayudó a resolver el misterio. Los investigadores usaron detectores viejos pero confiables que volaron por primera vez en un cohete en los años 70. Con estos instrumentos, confirmaron que la mayor parte del brillo venía de un área enorme de gas extremadamente caliente. Se llamó la burbuja caliente local. En los años 90, otra misión de rayos X llamada ROSAT hizo buenos mapas del cielo y encontró algo sorprendente. Los cometas también emitían rayos X suaves. Después, los científicos descubrieron que esto ocurría cuando el viento solar, partículas rápidas del Sol, chocaba con átomos neutros. Este proceso, llamado intercambio de carga, puede ocurrir casi en cualquier parte del espacio. Por esto, algunos científicos empezaron a dudar si la burbuja caliente local era realmente la fuente principal del brillo. Para probar esto, DXL se lanzó el 12 de diciembre de 2012 desde Nuevo México. El cohete voló alto sobre la atmósfera terrestre por unos 5 minutos, dando a los instrumentos una vista clara del espacio. El objetivo era observar el peor escenario donde pudiera ocurrir mucho intercambio de carga. Ahora mismo, nuestro sistema solar atraviesa una nube de gas frío, conocida como la nube interestelar local. También le dicen la pelusa local. Lindo, ¿no? Los átomos neutros de hidrógeno y helio de esta nube viajan por nuestro sistema solar a velocidades muy altas. El hidrógeno se ve afectado fácilmente por diferentes fuerzas, pero el helio mayormente sigue la gravedad del Sol. Por eso, el helio forma un cono de enfoque, una región con helio extra que la Tierra atraviesa cada diciembre. Este cono es el lugar perfecto para buscar intercambio de carga, ya que tiene más átomos neutros de lo normal. Pero, ¿qué pasa durante el intercambio de carga? El viento solar viene de la corona del Sol, la capa exterior súper caliente de la estrella. Las partículas del viento solar han perdido muchos de sus electrones. Cuando una golpea un átomo neutro, puede robar uno de sus electrones. El electrón robado emite brevemente un rayo X suave. Así se crea el brillo. Para comparar, revisaron datos de ROSAT de 1990, en dirección opuesta al cono de helio, donde el intercambio debería ser débil. Al juntar todo, descubrieron que solo el 40% de los rayos X suaves vienen de nuestro sistema solar. El resto viene de la burbuja caliente local. Esto significa que la enorme nube de gas caliente realmente es la fuente principal del brillo. Pero volvamos al descubrimiento del túnel espacial intergaláctico. Es una lección valiosa. El espacio puede parecer tranquilo y vacío cuando miramos arriba, pero no es cierto. El espacio a nuestro alrededor contiene polvo, plasma, radiación, campos magnéticos y misteriosos túneles. Todo esto se mezcla y arremolina,
haciendo el espacio mucho más complicado que un simple vacío. Miras al cielo nocturno y ves nada. Bueno, no es nada, ves estrellas, pero no son suficientes. Si el universo está lleno de estrellas infinitas en todas direcciones, ¿por qué el cielo no resplandece de luz? Esa es solo una de las muchas incógnitas cósmicas que todavía esperan una respuesta. ¿Por qué los agujeros negros borran información? ¿Por qué el universo no puede ponerse de acuerdo sobre la velocidad a la que se expande? Sí, estas paradojas rompen las reglas tanto que parece que están quebrantando la realidad misma. El universo es infinito, ¿verdad? Solo estrellas sobre estrellas sobre estrellas, extendiéndose hasta el infinito. Bueno, si ese es el caso, entonces, ¿por qué el cielo nocturno no brilla como Times Square en la víspera de Año Nuevo? Ese es el corazón de la paradoja de Olbers, nombrada así por el astrónomo del siglo XIX, Heinrich Olbers. No fue el primero en notar el problema, pero lo hizo famoso al básicamente preguntar: si hay estrellas en todas las direcciones, ¿no debería todo el cielo estar brillando? Podrías pensar, simplemente están demasiado lejos, pero en un universo infinito, cada dirección debería alcanzar una estrella de manera eventual, y toda esa tenue luz debería sumar. Entonces, ¿por qué la oscuridad? Quizá la respuesta sea que el universo no es infinito en el tiempo. Tuvo un comienzo, el Big Bang. Eso significa que la luz de las estrellas más lejanas no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta nosotros, y la que ha estado viajando durante miles de millones de años ha sido tan estirada por el universo en expansión que ahora es invisible a nuestros ojos. Entonces, ¿ese cielo completamente negro? No está vacío, podría estar lleno de luz, solo que no podemos verla. Quizás sea una pista, un indicio de que el universo tiene un comienzo, una historia que aún no hemos descubierto. De acuerdo, el espacio es más oscuro de lo que debería ser, pero ¿sabes qué es aún más extraño? También es increíblemente silencioso. Tal vez te preguntaste esto desde la primaria. Bien, el universo es gigantesco. Hay miles de millones de estrellas con planetas orbitándolas, y un montón de esos planetas deberían ser algo parecidos a la Tierra, lo que significa extraterrestres, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están? A esto lo llamamos la paradoja de Fermi. Allá por los años 50, el físico Enrico Fermi se sentó y se hizo precisamente esta pregunta. No hay señales del espacio exterior, no hay rayos láser, no hay mensajes con códigos extraños, nada. Y no es como si no hubiéramos intentado saludar. En 1974, científicos utilizaron el gigantesco radiotelescopio de Arecibo para enviar un mensaje codificado en binario al espacio. Incluía cosas como la estructura de nuestro ADN, una figura humana de palitos e incluso la ubicación de la Tierra en el sistema solar. Y como el sonido no puede viajar en el espacio, lo que realmente enviamos fueron ondas de radio que se desplazaban a la velocidad de la luz. El mensaje se dirige a un cúmulo estelar a 25.000 años luz de distancia. Así que incluso si esos pequeños hombrecitos verdes lo captan en el momento en que llegue, lo más pronto que podríamos recibir una respuesta sería en unos 50.000 años. Ok, eso es bastante en el futuro. Pero espera, si estamos aquí enviando señales, ¿no es posible que alguien más haya hecho lo mismo como hace 150.000 años o 500.000? ¿No debería habernos llegado algo para ahora? ¿Algún TikTok extraterrestre al menos? La respuesta podría ser que somos la primera civilización tecnológicamente avanzada. Quizás las civilizaciones inteligentes desaparecen junto con sus estrellas, o tal vez no son tan amigables como nosotros, y nos han estado evitando por alguna razón. Aquí tienes una pregunta interesante. Tal vez ellos están ahí fuera, pero no estamos escuchando de la manera correcta porque no somos lo suficientemente avanzados. Y si las civilizaciones extraterrestres se comunican utilizando algo por completo diferente a lo que hacemos nosotros, como el entrelazamiento cuántico o alguna tecnología exótica que ni siquiera hemos imaginado, o tal vez existen en una forma que ni siquiera podemos comprender. De todos modos, pasemos del silencio del espacio a su característica más aterradora: los agujeros negros. Probablemente hayas oído lo básico. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Pero aquí hay una teoría interesante. Los agujeros negros podrían estar quebrantando una de las reglas más sagradas de toda la física.
Se llama la paradoja de la pérdida de información de agujeros negros y esta me hizo pensar tanto que me dolió la cabeza. En la física cuántica hay una regla: la información no puede desaparecer. No los secretos de un diario, sino los datos que describen la posición, el giro y el movimiento de cada partícula. La esencia completa, por así decirlo, incluso si destruyes algo, como quemar un libro hasta convertirlo en cenizas, los átomos y la energía todavía están presentes. Y en teoría, énfasis fuerte en teoría, si tuvieras herramientas súper avanzadas, todavía podrías descifrar lo que estaba escrito en ese libro basado en las partículas y la energía que quedan. Pero cuando algo cae en un agujero negro, una estrella, una nave espacial, una pizza gigante, lo que sea, desaparece tras el horizonte de eventos. Y luego, con el tiempo, el agujero negro en sí mismo se evapora lentamente, lo que libera diminutas partículas de energía llamadas radiación de Hawking. Aquí está el problema. La radiación de Hawking se filtra como un ruido aleatorio, sin dar una pista clara de lo que el agujero negro ha tragado. Y si el agujero desaparece por completo y esa información nunca sale, es como si el universo simplemente eliminara el archivo sin copia de seguridad. Eso rompe la regla de no pérdida de información. Algunos científicos piensan que la información podría estar oculta en la radiación, pero codificada de una manera que aún no entendemos. Otros creen que se imprime en la superficie del agujero negro, y algunos dicen que tal vez tenemos algo fundamentalmente incorrecto sobre cómo funciona el universo. Antes de abordar esa cuestión, retrocedamos un poco de los agujeros negros y observemos el universo mismo más ampliamente, porque incluso la forma en que se expande no parece encajar. A esto se le llama la tensión de Hubble. Y no se trata de un drama entre científicos, sino de una pregunta simple: ¿a qué velocidad se está expandiendo el universo? Ahora, esto debería ser fácil de medir, ¿verdad? Para las personas que son buenas en matemáticas, me refiero. Resulta que los científicos tienen dos formas. Una examina el universo primitivo usando el resplandor que quedó del Big Bang. La otra verifica qué tan rápido se están moviendo las galaxias hoy en día observando estrellas que explotan. Excepto que aquí hay algo curioso, esos dos números no coinciden. Pensarías que tal vez es un error de medición, como ups, se olvidó de llevar el 1, pero no. Es más como revisar el letrero de límite de velocidad y luego apuntar dos radares al mismo auto, y ambos muestran resultados completamente distintos. Este desacuerdo cósmico podría significar que la energía oscura, el elemento que impulsa la expansión del universo, está cambiando con el tiempo, o que hay algún ingrediente secreto incorporado en el universo temprano que aún no hemos descubierto. De cualquier forma, el universo parece estar expandiéndose de una manera que rompe con nuestros modelos, así que es posible que nos falte algo importante, o que la realidad esté siguiendo pautas que aún no hemos documentado. Está bien, hemos hablado sobre cómo los agujeros negros podrían borrar información. Sin embargo, hay algo igual de extraño. ¿Y si las cosas en el universo no deciden lo que son hasta que las observas? Esa es la idea básica detrás del efecto observador. Imagina que estás lanzando pequeñas bolas a una pared con dos agujeros. Esperarías que cada bola pasara por uno de los agujeros, ¿verdad? Pero si esas bolas son en realidad partículas como fotones o electrones, ocurre algo extraño. Si nadie las está observando, se comportan más como ondas y pasan por ambos agujeros al mismo tiempo. Pero en el momento en que intentas observarlas, dejan de hacerlo. Eligen un agujero y actúan como bolas normales otra vez. Es como si la realidad contuviera el aliento hasta que miramos y luego fijara lo que es. ¿Pero lo eran? ¿O nuestro acto de mirar forzó la decisión? Nadie está realmente seguro. Sin embargo, eso no es todo. Ni siquiera tuvimos tiempo de abordar la paradoja de la simetría del tiempo, donde las matemáticas sugieren que el tiempo debería fluir en ambas direcciones, pero en la vida real solo avanza hacia adelante. O la paradoja del horizonte cósmico, que cuestiona cómo regiones del universo tan distantes, demasiado lejos para comunicarse, de alguna manera terminaron luciendo exactamente igual. O la hipótesis de la simulación, que, bueno, digamos que esa merece su propio video. Estas paradojas no son solo experimentos mentales interesantes, son pistas, pequeñas grietas en la superficie de la realidad. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. Nos vemos la próxima vez. Una enorme zona de peligro invisible flota sobre la Tierra,
afectando satélites, friendo aparatos electrónicos y dándoles dolores de cabeza a los astronautas. Los científicos la llaman la anomalía del Atlántico Sur. Y es algo así como el Triángulo de las Bermudas del espacio, porque ahí pasan cosas raras y nadie entiende completamente por qué. ¿Quieres saber más sobre esta cosa? Bueno, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación peligrosa del Sol. Hablaremos de eso después. Y sobre un punto del planeta, justo arriba del Océano Atlántico Sur, ese escudo se vuelve extrañamente débil. Se extiende sobre Sudamérica y partes de África, creando una especie de punto blando magnético. Ese punto débil es mala noticia para cualquier cosa que vuele por ahí. Cuando los satélites viajan a través de él, sus sistemas se vuelven locos. Las computadoras se congelan, los datos se revuelven, y a veces instrumentos completos se apagan. Básicamente, la versión espacial de cuando tu teléfono se traba justo cuando más lo necesitas. Los astronautas también tienen que ser muy cuidadosos en esta región. Cuando la Estación Espacial Internacional pasa por la anomalía, los niveles de radiación se disparan. No es suficiente para freír a nadie, pero definitivamente no es divertido. El equipo puede recibir un golpe serio. Nadie sabe exactamente qué está pasando todavía, pero los científicos piensan que la anomalía podría ser una pista de que el campo magnético de la Tierra está cambiando. Si eso es cierto, podría significar grandes cambios para el futuro, para todos nosotros. Verás, la anomalía del Atlántico Sur está conectada con el interior fundido de la Tierra. Muy por debajo de la superficie, el núcleo y el manto del planeta están constantemente moviéndose, fluyendo y chocando. El núcleo externo es un océano giratorio de metal líquido y el manto arriba es roca sólida caliente. Bajo África no hay nada que enfríe las cosas. El manto está más caliente de lo normal, lo que crea cierta inestabilidad en el campo magnético de arriba. En cuanto a Sudamérica, ahí, la placa de Nazca está arrastrando roca y escombros hacia el núcleo. Esto enfría las cosas y mantiene el campo más estable. Tal diferencia salvaje de temperatura parece estar alimentando la anomalía. Según algunas fuentes, la impulsa a través del Atlántico. La anomalía se está desplazando lentamente hacia el oeste. El asunto es que el campo magnético de la Tierra nos protege de radiación peligrosa del espacio, vientos solares poderosos y cambios locos de temperatura, y mantiene nuestra atmósfera bajo control. Pero durante millones de años, los polos magnéticos se han volteado. Cuando pasa, el norte se vuelve sur, el sur se vuelve norte, y durante esos volteos, el campo puede debilitarse. Y algunos científicos pensaron que la anomalía del Atlántico Sur podría ser una señal de advertencia antes de una reversión magnética completa. Podría significar un desastre para los humanos, pero hablaremos de eso después. La buena noticia es que estos volteos toman mucho tiempo. En promedio, la Tierra voltea sus polos magnéticos unas 2 veces por millón de años. Eso significa que la próxima reversión podría estar a cientos de miles de años de distancia. Hace casi 600 millones de años, el escudo de nuestro planeta casi falló, pero en ese momento pudo haber sido algo bueno. Los científicos piensan que este casi colapso podría haber provocado un impulso evolutivo masivo y ayudado a que evolucionaran las primeras formas de vida complejas. En aquel entonces, durante un periodo llamado Ediacárico, el campo magnético se debilitó drásticamente y permaneció así de débil por unos 26 millones de años. Con menos protección, la radiación solar eliminó gases más ligeros de la atmósfera, dejando oxígeno flotando libremente en el aire y los océanos. Ese oxígeno ayudó a que los primeros organismos multicelulares que respiraban oxígeno vieran la luz del día. Eran criaturas extrañas y blanditas que apenas se parecían a los animales de hoy. Algunos eran manchas con forma de disco, frondas o abanicos sin forma que se extendían por más de 90 centímetros de largo. Por cierto, uno de los animales más antiguos conocidos, Dickinsonia, estaba entre ellos. Se ve medio bonito, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Gracias a las rocas. Son como cápsulas del tiempo. Pequeños cristales dentro de ellas preservan el poder del campo magnético de hace cientos de miles de años. Por ejemplo, ciertos cristales del sur de Brasil revelaron que hace 591 millones de años, el campo magnético de la Tierra era 30 veces más débil de lo que es ahora. Y rocas de Sudáfrica, que datan de hace 2.000 millones de años, mostraron que el campo estaba a toda potencia en ese entonces. Ahora exploremos un poco.
Muy por debajo de nuestros pies está el núcleo interno de la Tierra. Estamos acostumbrados a pensar en él como una bola sólida perfecta, pero nueva investigación sugiere que podría estar cambiando de forma. Durante los últimos 20 años, partes del núcleo interno podrían haberse abultado o hundido más de 90 metros. Eso es como si un rascacielos apareciera o se hundiera muy profundo bajo tierra dentro del planeta. Este núcleo gira independientemente del núcleo líquido externo, que crea el campo magnético que nos protege de la radiación solar peligrosa. La magnetosfera no es negociable. Sin ella, la Tierra perdería su atmósfera con el tiempo. El agua desaparecería y la vida como la conocemos no sobreviviría. Básicamente mantiene vivo al planeta. Sin ella, la Tierra podría convertirse en un Marte estéril, que perdió su campo magnético hace miles de millones de años, y junto con él, casi toda su atmósfera. Entonces, ¿por qué se está deformando el núcleo interno de nuestro planeta? Parece suceder donde el núcleo interno sólido se encuentra con el núcleo externo líquido supercaliente. El metal fundido fluye alrededor de él, y combinado con el jalón de un campo de gravedad desigual, probablemente deforma sus bordes. Los científicos no pueden perforar hasta el núcleo para comprobar esta teoría. Está a 5.150 kilómetros bajo la superficie, pero pueden rastrear ondas sísmicas de terremotos mientras se propagan por la Tierra. Miden cómo estas ondas de choque se doblan, se ralentizan o se aceleran, y eso puede ayudar a descubrir de qué está hecho el núcleo interno y cómo se mueve. Probablemente así es como saben que el núcleo interno sólido está creciendo lentamente, congelando capa por capa del núcleo externo líquido. Pero no te preocupes, tomará miles de millones de años para solidificarse completamente. Para ese momento, la vida en la Tierra probablemente ya se habría ido de todos modos. El Sol va a tragarse nuestro planeta mucho antes de que el núcleo interno deje de moverse. Pero regresemos al tema que apuesto te preocupa más. ¿Qué pasaría si el campo magnético de la Tierra simplemente desapareciera un día? Bueno, el planeta sería golpeado por una tormenta de partículas cargadas del Sol. Los satélites empezarían a fallar y las redes eléctricas se caerían. Nos golpearían niveles más altos de radiación ultravioleta, del tipo que puede causar todo tipo de problemas de salud serios. En resumen, no sería el fin instantáneo, pero la vida se volvería mucho más complicada. Por suerte, ahora sabemos que un campo magnético no desaparece de la noche a la mañana, pero el nuestro se ha estado debilitando lentamente por más de un siglo. Entonces, ¿cómo sería la vida en un planeta con un campo magnético súper débil? Solo tendrías que tirar tu brújula. Ya no apuntaría al norte, solo hacia el parche más cercano de magnetismo más fuerte, donde sea que esté. Las luces del norte y del sur se volverían locas, apareciendo más cerca del ecuador. Todo porque las partículas solares cargadas podrían atravesar la atmósfera más fácilmente. Los satélites estarían bajo ataque constante. Las partículas solares freirían sus componentes electrónicos, afectarían la memoria y causarían lo que los científicos llaman eventos únicos de alteración. Las señales de radio de alta frecuencia también se revolverían gracias a los electrones libres en la ionosfera. Con el tiempo, el viento solar podría incluso empezar a desgastar la capa de ozono, dejándonos a todos más expuestos a la radiación ultravioleta. Ahora, bajémosle al drama. Un campo magnético no es lo único que mantiene vivo a un planeta. Marte sí perdió su escudo magnético hace unos 4.000 millones de años, y la mayor parte de su atmósfera se la llevó el viento. Pero Venus no tiene campo magnético global, pero aún tiene una atmósfera densa. Si la Tierra perdiera su campo magnético completamente, no desapareceríamos instantáneamente, pero la vida definitivamente cambiaría, y tendríamos que acostumbrarnos a estos cambios drásticos. Justo cuando piensas que el espacio no podría volverse más extraño, el universo nos sorprende con una curva en forma de una burbuja gigante y brillante que es demasiado perfecta para ser real. Los astrónomos han detectado algo peculiar que flota a través de nuestra galaxia, y no es un planeta errante, que es un cuerpo espacial del tamaño de un planeta que no orbita ninguna estrella. Tampoco es una estrella en sí misma. Ni siquiera es el remanente típico de una supernova. Es una esfera perfectamente redonda y los científicos están desconcertados. Astrónomos estaban revisando datos de un radiotelescopio superpotente cuando notaron algo que parecía una burbuja perfecta y redonda. Al principio, pensaron que eran los restos de una explosión de una estrella masiva llamada supernova. Pero lo extraño era que el objeto era demasiado perfecto.
Normalmente, tales explosiones dejan nubes desordenadas y desiguales. Y la recientemente descubierta parecía como si alguien la hubiera dibujado con un compás. Los científicos llamaron a esta burbuja espacial teleios, que significa perfecto en griego antiguo. Ya han considerado todas las posibles explicaciones, pero ninguna realmente tiene sentido todavía. Este extraño cuerpo celeste fue descubierto gracias a un telescopio en Australia llamado ASCAP. Ha estado escaneando el cielo y encontrando todo tipo de objetos circulares extraños. Esta investigación era parte de un proyecto llamado Mapa Evolutivo del Universo. Algunos de los círculos lejanos, conocidos como ORC, que es la abreviatura de círculos de radio extraños, ya han desconcertado a los científicos. Pero esta es diferente, porque está dentro de nuestra propia galaxia. Al mismo tiempo, aunque Teleios está técnicamente más cerca de nosotros, los científicos no pueden determinar con exactitud qué tan cerca está. Y eso dificulta entender de dónde proviene o cómo se formó. Los investigadores han examinado más de cerca esta extraña burbuja espacial y han encontrado algo muy curioso. Emite un resplandor muy tenue y solo en ondas de radio, no en luz visible ni en rayos X. Basándose en ese resplandor, han deducido que probablemente se trate del caparazón residual de una explosión de una estrella masiva llamada supernova de tipo Ia, uno de los tipos de explosiones más brillantes y poderosos del universo. Este tipo de explosión ocurre de la siguiente manera. Una estrella muerta y superdensa llamada enana blanca comienza a robar material de una estrella cercana. Continúa absorbiendo materia hasta que simplemente no puede soportar más el peso y luego explota en una enorme liberación de energía. Esa parte tiene sentido. Pero, ¿descifrar qué tan lejos está esto? Curiosamente, no es tan fácil. Los científicos han hecho los cálculos y terminaron con dos posibles distancias para Teleios. O está a unos 7.175 años luz de distancia o está mucho más lejos, alrededor de 25.114 años luz. Más o menos. Dependiendo de cuál sea la distancia correcta, el tamaño de la burbuja podría ser muy diferente. Si está más cerca, entonces tiene alrededor de 46 años luz de ancho. Eso la convertiría en un remanente de supernova bastante joven, tal vez de menos de 1000 años de antigüedad. Pero si está más lejos, entonces es un gigante de 157 años luz de diámetro, lo que podría significar que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál es? Ahí es donde las cosas se complican. Los científicos tienen modelos que nos indican cómo deberían comportarse estos restos de supernova. Y una de las cosas más importantes que esperan ver son los rayos X. Pero quizá recuerdes que Teleios no muestra ninguno. Ni un solo rayo X a la vista. Ese es el gran misterio. ¿Cómo puede algo que debería estar brillando con rayos X estar en completo silencio? Simplemente no tiene sentido y deja a los científicos bastante desconcertados. Otra idea que los científicos están considerando es que Teleios podría no ser en absoluto un remanente de supernova habitual. Podría tratarse de los restos de un tipo de explosión más raro llamado supernova de tipo IAX, y esta es especialmente extraña. En una supernova tipo IA normal, la estrella enana blanca se hace pedazos por completo. Pero en una supernova tipo IAX no se destruye totalmente. De algún modo sobrevive, transformándose en una estrella zombie. Está dañada, pero sigue existiendo. Esto en realidad explicaría mucho sobre cómo parece y brilla Teleios. Pero, en este caso, tendría que estar mucho más cerca de nosotros, a solo 3.262 años luz de distancia. Eso también la haría mucho más pequeña, alrededor de 11 años luz de ancho. Lo más genial aquí es que hay efectivamente una estrella a esa distancia que podría ser la estrella zombie que causó todo esto. Pero, y es un gran pero, cuando los científicos utilizan otras formas de intentar medir qué tan lejos está Teleios, ninguna coincide en que podría estar tan cerca. Así que, lamentablemente, esta teoría se topa con un pequeño obstáculo. Luego hay otra cosa extraña. La forma casi perfectamente esférica de Teleios.
Eso no es normal. Por lo general, las explosiones de supernovas son un poco desordenadas e irregulares. La explosión podría empujar nubes de polvo espacial o gas, o partes de la explosión podrían moverse más rápido que otras. Eventualmente, la cáscara que se forma se vuelve llena de protuberancias o comienza a desintegrarse. Pero en este caso, el objeto es casi perfectamente redondo, como un globo. Eso es muy raro. La única forma en que algo podría mantenerse tan ordenado y redondo es si explotó en una parte muy vacía del espacio y se expandió suavemente en todas direcciones. Eso no es imposible, solo muy raro. Ahora, considerando su forma única, probablemente no natural, ¿podría Teleios ser un objeto artificial? ¿Podría ser una esfera de Dyson? Es una megaconstrucción hipotética que podría rodear completamente una estrella y recolectar toda su energía. Al principio, se suponía que esta idea explicaría cómo podríamos detectar vida extraterrestre inteligente observando la energía que utilizan en lugar de esperar a que nos enviaran un mensaje. Verás, aquí en la Tierra solo recibimos una pequeña parte de la energía del Sol. Mientras tanto, un asombroso 386,000 millones de megavatios se dispersan en el espacio en todas direcciones. Para no desperdiciar tal cantidad gigantesca de energía, una civilización podría construir una esfera de Dyson, o más realistamente, un enjambre de Dyson. Montones de paneles solares orbitando la estrella. Les ayudaría a capturar cada pedacito de esa energía para hacer funcionar su planeta, tecnología, sistemas de inteligencia artificial y quizá incluso viajes espaciales a través de galaxias. Para entender cuán avanzada tendría que ser una especie capaz de construir una esfera de Dyson, los científicos usan la escala de Kardashev. Esta clasifica las civilizaciones según la cantidad de energía que pueden utilizar. El tipo 1 puede usar toda la energía disponible en su planeta natal. Alerta de spoiler. Ni siquiera hemos llegado a eso. El tipo 2 puede aprovechar toda la energía de su estrella. Ese es el nivel de la esfera de Dyson. El tipo 3 puede utilizar la energía de toda una galaxia. Piensa en esferas de Dyson alrededor de cada estrella e incluso extrayendo energía de los agujeros negros. Actualmente, la civilización de la Tierra se clasifica alrededor de tipo 0.7449. Eso significa que ni siquiera hemos agotado la energía disponible para nosotros en la Tierra, incluidos los combustibles fósiles, las energías renovables y la energía nuclear. Todavía estamos dando pequeños pasos en esta escala cósmica. De todos modos, el problema con la teoría de que nuestro objeto de forma perfecta podría ser una esfera de Dyson es que este ejemplo de tecnología superavanzada emitiría calor. En otras palabras, habría radiación térmica infrarroja y el objeto sería inusualmente brillante en el infrarrojo. Esto podría ser una señal de que algo artificial está absorbiendo la energía de una estrella y reemitiéndola como calor. Pero los científicos no han encontrado firmas de calor ni nada parecido al observar Teleios. Entonces, ¿tenemos la respuesta definitiva? Aún no. Los científicos han examinado todas las pistas existentes. ¿Qué tan brillante es el objeto? ¿Qué tan grande parece? ¿Y qué tan lejos podría estar? Y ninguna de las posibilidades es totalmente perfecta. Cada propuesta tiene un problema, en especial el hecho de que no estamos observando ningún rayo X, los cuales deberían estar presentes según las reglas habituales. Aún creen que la idea de la supernova regular tipo Ia es la mejor opción por ahora, pero no están 100% seguros. Simplemente no hay suficiente prueba para afirmarlo con certeza. Así que el misterio continúa. El equipo dice que necesitamos observaciones más poderosas y detalladas para realmente descifrar qué ocurrió aquí. Pero en cualquier caso, si algo como Teleios puede existir, ¿qué más hay allí afuera, esperando para desafiar todo lo que conocemos sobre el universo? Astrónomos han detectado alrededor de una docena de explosiones misteriosas en el espacio, y nadie realmente sabe qué son o por qué ocurren. Por ahora suceden a unos 200 millones de años luz de distancia, pero ¿qué pasaría si un día se acercara mucho más a nuestro planeta?
Todo comenzó en 2018. Un día los telescopios observaron un gran boom muy lejos del espacio. Esa explosión fue increíblemente brillante, alrededor de 100 veces más brillante que la explosión de una estrella normal llamada supernova. Lo extraño fue que las supernovas normales tardan semanas o incluso meses en desvanecerse, pero esa pasó de kaboom a puff. Desapareció en solo unos días. Se volvió extremadamente caliente y enorme, del tamaño de todo nuestro sistema solar, y luego se desvaneció como si nunca hubiera sucedido. Los científicos estaban realmente confundidos. Llamaron a la explosión la vaca porque su nombre oficial era demasiado largo y para nada emocionante. Desde entonces los astrónomos han estado buscando más de esas explosiones peculiares, y de hecho han encontrado algunas más y también les han dado nombres de animales extraños. Así es como obtuvimos el koala en 2018, el camello en 2020, el demonio de Tasmania en 2022 y el pinzón o el cervatillo en 2023. Todos ellos forman parte de un grupo peculiar llamado LF-BOT. Eso significa transitorios ópticos azules rápidos y luminosos. Luminoso significa que son súper brillantes. Rápido porque ocurren y desaparecen muy velozmente. El color azul resulta de su temperatura ya que son en extremo calientes, como 40.000 grados Celsius, y transitorios ópticos significa que aparecen en la luz visible y no permanecen por mucho tiempo. Incluso ahora los científicos siguen rascándose la cabeza intentando averiguar qué está causando estos extraños destellos espaciales. Es como si el universo estuviera jugando un juego misterioso y nadie conoce las reglas todavía. Al principio los científicos pensaron que esas explosiones espaciales eran supernovas fallidas. Eso ocurre cuando una estrella intenta explotar pero en cambio colapsa sobre sí misma, parecido a un globo que revienta hacia adentro. Ese colapso puede crear un agujero negro en el centro que devora la estrella desde adentro hacia afuera. Pero recientemente ha surgido una nueva teoría y es aún más fascinante y escalofriante. Tiene que ver con los agujeros negros, esos remanentes súper comprimidos de estrellas que explotaron. Son tan poderosos que ni siquiera la luz puede escapar de sus garras si se acerca demasiado. Por eso son completamente oscuros e imposibles de ver de forma directa. Ahora algunos expertos en el espacio piensan que agujeros negros desconocidos, ni muy grandes ni muy pequeños, podrían estar atrayendo estrellas que se acercan demasiado, lo cual produce esas explosiones. A esos agujeros se los llama agujeros negros de masa intermedia, y nadie ha visto uno de esos todavía. Son como los mayores misterios del espacio, y trataremos de resolverlo en unos minutos. Pero antes de eso, necesitas saber que un nuevo LF-BOT ha aparecido en el espacio. Fue avistado por un telescopio en Liverpool y actualmente se llama AT2024WPP. Sí, los científicos todavía no han elegido un nombre de animal, pero están pensando en tal vez la avispa. ¿Qué opinas de esta elección? Cuéntanos en los comentarios. Uno de los científicos está seguro de que es el mejor desde la vaca. La explosión más reciente es súper interesante y en extremo brillante. ¿Como yo? Tal vez la más brillante desde que comenzó todo esto del LF-BOT en 2018. Esta nueva explosión avispa tampoco se parece a una supernova fallida, y aún así los científicos están revisando todos los datos solo para asegurarse. Ahora los científicos están bastante seguros de que deben existir en alguna parte agujeros negros de tamaño mediano que podrían causar las explosiones. Es como saber que una criatura secreta podría estar escondida en el espacio, pero aún nadie ha conseguido una foto de ella. Algunos científicos piensan que esta idea es la más emocionante y que incluso podría ayudar a explicar la materia oscura, uno de los mayores misterios en todo el universo. Sea cual sea la verdad, un descubrimiento reciente podría arrojar luz sobre la existencia de agujeros negros de tamaño medio. La cuestión es que cuando se trata de agujeros negros, el espacio tiene varios tamaños diferentes, pequeños, supergigantes y algo en el medio, los más pesados que nuestro Sol. Los gigantes son agujeros negros supermasivos, son millones o incluso miles de millones de veces más pesados que el Sol. Generalmente se encuentran en el centro de las galaxias. Y luego están los misteriosos agujeros negros de masa intermedia. Son como el eslabón perdido de los agujeros negros. Los científicos están bastante seguros de que deberían existir, pero apenas sabemos algo sobre ellos, como de dónde provienen, cómo crecen o de qué están hechos. Buenas noticias, ese misterio finalmente podría estar resolviéndose. Gracias a varios estudios nuevos, los científicos ahora tienen algunas pistas interesantes.
Los investigadores han detectado ondas en el espacio conocidas como ondas gravitacionales, que parecen provenir de agujeros negros que chocan entre sí, y no solo de cualquier agujero negro, sino de aquellos que son de 100 a 300 veces más pesados que el Sol, lo que podría indicar que son esos misteriosos agujeros negros de tamaño intermedio. Además, esas son las colisiones de agujeros negros más grandes que hemos registrado en la Tierra. Los agujeros negros son como fósiles del espacio, pistas de una historia súper antigua. Y esos agujeros negros recién descubiertos podrían contarnos acerca de las primeras estrellas que iluminaron el universo. El problema radica en que nuestras herramientas en la Tierra, como LIGO, que significa Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, solo captan un diminuto instante de estos agujeros negros que chocan entre sí, literalmente solo una fracción de segundo. Eso hace que sea difícil averiguar de dónde provienen esos agujeros negros de tamaño medio. Entonces los científicos tienen un nuevo plan. Un laboratorio científico se está preparando para una futura misión espacial llamada LISA, que es la abreviatura de Antena Espacial de Interferómetro Láser. Es un fascinante proyecto espacial de NASA y la Agencia Espacial Europea, que se lanzará a finales de la década de 2030. LISA flotará en el espacio y será capaz de captar toda la historia de las colisiones de agujeros negros, no solo el boom final. Rastreará los agujeros negros años antes de que colisionen entre sí. Y si todo sale bien, podríamos finalmente averiguar de dónde provienen estos misteriosos agujeros negros y aprender aún más sobre cómo comenzó nuestro universo. Quizás te estés preguntando cómo lo hará LISA. ¿Recuerdas que hablamos sobre ondas que atraviesan el espacio llamadas ondas gravitacionales? Los agujeros negros chocando entre sí podrían producirlas. Pues bien, LISA está siendo diseñada para escuchar esas ondas. Flotará en el espacio y buscará todo tipo de sacudidas cósmicas, no solo las enormes, sino también los agujeros negros más pequeños que giran alrededor de los gigantes. ¿Por qué importan las ondas gravitacionales? Muchas cosas del espacio son demasiado oscuras para verlas con telescopios normales, ya que no emiten ninguna luz. Pero las ondas gravitacionales no se preocupan por la luz, atraviesan todo, revelándonos secretos ocultos en las partes oscuras del universo. Al estudiarlas, los científicos esperan aprender sobre cosas que nunca hemos visto antes, como los agujeros negros o lo que realmente sucedió al inicio del universo, y tal vez incluso cosas que aún no sabemos que existen. LISA nos ayudará a entender cómo comenzó el universo, cómo está cambiando y de qué está hecho. Regresando a esas colisiones de agujeros negros, encontrarlas no es tarea fácil, pero los investigadores han ideado una solución inteligente. Están usando inteligencia artificial para asegurarse de que las señales del espacio no se vean alteradas por el ruido de la Tierra o de las máquinas mismas. Ese trabajo fue parte de un proyecto enfocado en combinar la IA con la ciencia espacial. Los científicos están cada vez más seguros de que los agujeros negros de masa intermedia, aquellos entre los pequeños y los supermasivos, son reales y podrían ser algunos de los fenómenos más emocionantes que podemos estudiar usando ondas gravitacionales, tanto desde la Tierra como desde el espacio. El próximo gran paso, mirar hacia la Luna. Los futuros detectores colocados en la superficie lunar podrían ser aún mejores para captar ciertos tipos de ondas espaciales, especialmente aquellas que las máquinas terrestres podrían pasar por alto. Esto ayudaría a los científicos a determinar dónde se encuentran esos agujeros negros en el espacio. Además de esta investigación, los científicos también están planificando la exploración humana de la Luna. Están ayudando a la NASA a elegir los mejores lugares para futuras misiones, centrándose en grandes metas científicas como la física solar, el clima espacial y el funcionamiento del universo. Este es un momento sumamente emocionante, no solo para estudiar los agujeros negros, sino también para vincular la explosión espacial y la ciencia. Cosmos 482, una cápsula de alta tecnología, fue construida para sobrevivir incluso al calor más extremo de otro planeta. Pero algo salió mal. Nunca logró salir de la órbita terrestre. Durante más de 50 años, derivó silenciosamente alrededor del planeta, olvidada hasta ahora. En mayo de 2025, la gravedad finalmente la trajo de regreso. Fue creada para sobrevivir la reentrada y lo suficientemente impredecible como para estrellarse en cualquier lugar, sin aviso, sin paracaídas. Solo una esfera de 500 kilogramos cayendo del cielo.
Un meteorito creado por el hombre capaz de causar caos. En 1972, este balón de apariencia extraña fue enviado en una misión con destino a Venus. Bien, Venus es como el gemelo malvado de la Tierra. Es similar en tamaño, pero ahí termina la semejanza. Es el planeta más caliente del sistema solar, donde las temperaturas alcanzan los 460 grados. Suficiente calor como para derretir el plomo. La presión atmosférica es unas 90 veces mayor que la de la Tierra, lo que equivale a estar a 900 metros bajo el agua y te sientes como si estuvieras en un compactador de basura. Y la atmósfera en sí está compuesta de dióxido de carbono, con nubes que hacen llover ácido sulfúrico. Así que es bastante terrible. Sin embargo, se esperaba que el Cosmos 482 lograra llegar y aterrizar. Pero no por mucho tiempo. Fue una especie de misión de reconocimiento autodestructiva. La nave espacial estaba diseñada para aterrizar y transmitir datos, al menos durante unos minutos. En la superficie que aplasta, cocina y básicamente disuelve cualquier cosa que la toque. ¿Pero cómo? Bueno, venía con escudos térmicos para el descenso llameante, un mini acondicionador para mantenerse fresco el tiempo suficiente y una armadura lo bastante resistente para soportar el brutal entorno de Venus. Era realmente una bóveda de alta tecnología reforzada construida para un viaje de ida. Y esto fue a principios de los años 70, por cierto. Dato curioso, incluso hoy, nunca hemos construido algo que pueda sobrevivir a este tipo de entorno. Tenemos sumergibles de aguas profundas que pueden manejar una gran presión, pero no el calor. Hay cápsulas espaciales que soportan temperaturas extremas, pero solo por unos minutos. Incluso las paredes de los reactores nucleares diseñadas para aguantar grandes presiones se derrumbarían si les cayera ácido de manera incesante. Lo curioso es que el aterrizaje en Venus ya se había logrado en 1970. La Venera 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta y transmitir datos a la Tierra. Sobrevivió en la superficie de Venus durante 23 minutos completos antes de derretirse. Demostró que lo imposible era posible, aunque no para el Cosmos 482. Entonces, ¿qué salió mal con Cosmos 482? Siempre hemos imaginado los viajes espaciales como encender la nave, lanzarla y listo. Sin embargo, no funciona así. Primero, con un impulso inicial, la estación hace en órbita terrestre, como meterte en la entrada del espacio. Luego, viene una segunda combustión, un encendido del motor cronometrado con precisión que empuja la nave fuera de la órbita hacia su destino. Cosmos 482 llegó a la órbita de aparcamiento sin problemas. Pero algo salió mal con el segundo impulso. Sin empuje, no hay viaje, por lo que, en lugar de dirigirse a Venus, se quedó dando vueltas alrededor de la Tierra durante los siguientes 50 años. ¿Pero por qué algo se queda atrapado en órbita tanto tiempo? Cuando algo es lanzado al espacio, no solo sube, sino que también está yendo muy rápido hacia el costado. Si lanzas una pelota de béisbol con suficiente fuerza hacia arriba, eventualmente caerá al suelo. Pero si pudieras lanzarla lo suficientemente rápido y la Tierra no estuviera en el camino, seguiría cayendo alrededor del planeta. Eso es lo que significa orbitar. Caer, pero nunca tocar el suelo. La velocidad hacia adelante del objeto se equilibra perfectamente con la gravedad que lo atrae hacia abajo. Para abandonar la Tierra, una nave espacial debe pasar a través de 3 capas. La primera es la órbita terrestre baja, a unas pocas centenas de kilómetros de altura. Aquí es donde los satélites, la estación espacial y toneladas de basura residual orbitan el planeta. Cosmos nunca pasó de este punto. Si el segundo lanzamiento hubiera sido exitoso, habría pasado a través de la órbita terrestre media, donde los satélites GPS circulan. Luego, a 35.000 kilómetros, se encuentra la órbita geoestacionaria, el punto ideal para los informes meteorológicos y la televisión. Así que ahora sabemos cómo terminó Cosmos allí y por qué estuvo orbitando durante tanto tiempo en la órbita baja terrestre. Pero, ¿qué hizo que de repente cambiara de opinión y se precipitara de vuelta? Incluso en la órbita baja, el espacio no está completamente vacío.
Todavía hay un poquito de atmósfera que, con el tiempo, actúa como un freno, desacelerando lo suficiente lo que haya allí. Piensa en esa pelota de béisbol que lanzaste de lado tan rápido como para que orbitara la Tierra. Con el tiempo, se desacelerará hasta el punto en que la gravedad tome el control. Sin embargo, la Tierra está protegida por su atmósfera. A medida que los objetos caen de regreso, su velocidad continúa aumentando hasta alcanzar decenas de miles de kilómetros por hora. Cuando te mueves a esa velocidad, el aire se resiste. Esa resistencia crea fricción, y la fricción genera calor. Mucho calor. La superficie de los objetos que caen puede superar los 1600 grados, lo que provoca que se fundan, se hagan añicos o se vaporicen por completo antes de que lleguen al suelo. Por eso los científicos no pierden el sueño por los pequeños desechos. Fragmentos pequeños de satélites viejos e incluso herramientas perdidas durante caminatas espaciales caen todo el tiempo. Se desintegran como estrellas fugaces. Nunca lo notamos. Ahora bien, una pelota de béisbol se desintegra al instante. Pero, ¿qué pasa con una bola gigante diseñada para resistir un aterrizaje en Venus? Por suerte, Cosmos se estrelló en el Océano Índico, al oeste de Yakarta, el 10 de mayo de 2025. El radar lo detectó surcando el cielo, brillando, rompiéndose, calentándose, pero aún lo bastante intacto como para llegar hasta abajo. Y lo hizo, afortunadamente, en un lugar desierto. Sin embargo, ahora que se ha perdido bajo las olas, podemos especular libremente. ¿Cuán real era el peligro? ¿Pudo haber caído en una zona concurrida? Absolutamente. Si esa cápsula de 500 kilogramos hubiera caído sobre una ciudad, podría haber atravesado tejados, destrozado coches o, peor, haber herido gravemente a alguien. Y no habrían sonado sirenas ni alertas. El Cosmos 482 fue lanzado en la década del 70, mucho antes de que existieran el GPS y el rastreo en vivo, así que no había ninguna señal para seguir. No había un sistema de guía adecuado. Los científicos solo podían hacer estimaciones aproximadas sobre dónde podría aterrizar. Así que si hubiera caído en tierra, habría parecido un meteorito. La historia del Cosmos con K tuvo un final feliz. Pero no es lo único allá arriba que podría caer. En 2025, unos 11.700 satélites están activos. Pero hay aproximadamente 14.900 en órbita, lo que significa que más de 3.000 ya no están operativos. Y la basura espacial sigue acumulándose. Los sistemas de seguimiento espacial monitorean más de 40.000 objetos que son más grandes que una pelota de softball, como piezas de satélites viejos y fragmentos de cohetes. Los científicos estiman que existen más de 1 millón de fragmentos mayores de 1 centímetro y más de 100 millones de pedazos más pequeños que todavía flotan alrededor. No pueden hacernos daño aquí en la Tierra, pero la mayoría se acumulan en la órbita baja terrestre, donde las colisiones pueden generar nubes explosivas de desechos, dañando satélites y estaciones espaciales. Solo una colisión puede desencadenar una reacción en cadena llamada síndrome de Kessler, donde cada impacto crea más desechos, lo que lleva a más colisiones, hasta que la órbita terrestre se convierte en un campo de demolición. ¿Recuerdas la película Gravedad? Algo así. Y sí, objetos más grandes también caen de la órbita baja. El Cosmos 482 no fue el primer objeto espacial en caer de regreso. En 2016, la Estación Espacial Tiangong-1 perdió contacto y 2 años después regresó a la Tierra, quemándose finalmente sobre el Pacífico. En 2001, la famosa Estación Mir fue derribada intencionalmente. Y antes de eso, en 1991, Salyut 7, otra estación espacial, inesperadamente salió de órbita. La estación de 40 toneladas se desintegró al reingresar y las partes que sobrevivieron se esparcieron por Argentina. Entre otros casos, en 1979, la Skylab de la NASA, la primera estación espacial estadounidense, regresó a la Tierra con un control parcial. Pedazos de ella cayeron en Australia Occidental. Algunos periódicos incluso ofrecieron recompensas en efectivo a quien encontrara un fragmento. Entonces, hemos visto que esto sucedió antes. El Cosmos fue solo el último recordatorio.
Pero la NASA y otras agencias espaciales piensan en este problema, y la mayoría de las naves espaciales modernas diseñadas para retornar tienen paracaídas, escudos térmicos y sistemas de seguridad integrados para guiarlas de regreso. Pero los satélites que no funcionan y la basura espacial vieja todavía están allá arriba. La próxima vez, un objeto del espacio podría no aterrizar sin daño en el océano. Podría atravesar tu techo mientras ves un video de Genial. Pero no te preocupes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que los agujeros negros realmente enormes, aquellos denominados agujeros negros supermasivos, se encontraban en el centro de todas las grandes galaxias. Pero por alguna razón, a pesar de sus esfuerzos, no lograban encontrar uno en la llamada galaxia del Molinillo Austral, también conocida como Messier 83 o M83, una galaxia en forma de espiral a unos 15 millones de años luz de nosotros. Sin embargo, los investigadores estaban seguros de que debía estar allí. Eso era muy confuso. Y ahora, el superpoderoso telescopio espacial James Webb podría haber encontrado una pista de que realmente hay un agujero negro supermasivo escondido en el centro de M83. Los agujeros negros supermasivos devoran enormes cantidades de gas y polvo, lo que los hace brillar de manera espectacular. M83 no parecía brillar, pero ¿podría este brillo estar oculto por densas nubes de polvo? En efecto, las asombrosas cámaras del James Webb han detectado grupos de gas ionizado especial que aparece cuando un agujero negro está haciendo de las suyas, devorando materia. Básicamente, el agujero negro podría estar jugando al escondite con nosotros, y el JWST podría habernos ayudado a resolver este misterio de larga data. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que vieron los científicos? Era una luz brillante proveniente del gas neón que requiere una enorme cantidad de energía, mucho más de la que las estrellas normales pueden generar. Este brillo es una pista contundente de la presencia de un núcleo galáctico activo oculto. Incluso las poderosas explosiones estelares llamadas supernovas no emiten suficiente energía para producir este tipo de luz. Por lo tanto, un agujero negro supermasivo parece ser la razón más probable. Sin embargo, no es la única posible explicación. El resplandor también podría provenir de ondas de choque moviéndose a través del gas entre las estrellas, conocido como medio interestelar. Para averiguarlo, los científicos van a observar más cerca con la ayuda de otras herramientas espaciales poderosas como el telescopio espacial Hubble, ALMA y VLT. Al mismo tiempo, este descubrimiento muestra cuán asombroso es el telescopio James Webb. Al parecer, puede encontrar cosas en el espacio que antes estaban ocultas a nuestros ojos de forma segura. Otro ejemplo es el agujero negro imposible que ayudó a detectar. Pensándolo bien, este descubrimiento podría no ser tan sorprendente como parecía al principio. Descifremos juntos este misterio. La cuestión es que los astrónomos pensaron que habían encontrado un agujero negro súper voraz que estaba devorando materia 40 veces más rápido de lo que debería. Y eso no tenía sentido con las leyes de la física que conocemos. Ese agujero negro llamado LID 568 fue observado con la ayuda del telescopio espacial James Webb. Se formó en los primeros días del universo, apenas 1500 millones de años después del Big Bang. Al principio parecía que el voraz agujero negro estaba devorando en exceso y demasiado rápido. Esto lo habría hecho crecer mucho y muy rápido, lo cual era sorprendente para una época tan temprana en el universo. Pero ahora, después de observar de nuevo con el James Webb, los científicos se dieron cuenta de que habían estado equivocados todo este tiempo. El agujero negro no había estado rompiendo las reglas en absoluto. Lo que realmente sucedió fue que polvo espeso se interpuso y dio la impresión de que estaba consumiendo más de lo que realmente era. Así es como funcionan normalmente los agujeros negros. Cuando algo cae en ellos, se calienta mucho y brilla con intensidad. Hay una regla llamada límite de Eddington que nos dice que la cantidad máxima que un agujero negro puede consumir está basada en su tamaño. Si un agujero negro intenta consumir más, la luz que emite empuja el material lejos, de modo que no puede consumir más. Algunos agujeros negros pueden consumir un poco más de lo que esta regla indica. A esto se le llama acreción super Eddington, pero no tanto como 40 veces más, y la primera conjetura fue que LID 568 estaba haciendo precisamente eso, rompiendo este límite de una manera significativa.
Luego, un nuevo estudio publicado en abril de 2025 mostró que el agujero negro en realidad estaba consumiendo a un ritmo normal. El error surgió por no ver claramente debido a todo el polvo en el espacio, que bloquea y dispersa la luz, haciéndonos más difícil ver el agujero negro con claridad. Así que, al final, nuestro amigo hambriento resultó no ser tan hambriento y bastante normal. Algo decepcionante, ¿verdad? Los científicos dicen que si un agujero negro está oculto por polvo, como el LID 568, es necesario corregir las mediciones de luz por el polvo para obtener el tamaño correcto del agujero negro. Si no haces eso, podrías obtener un número incorrecto, lo que también altera el cálculo del límite de Eddington. En su estudio, el equipo midió el tamaño del agujero negro con la ayuda de luz infrarroja. Esta luz no es bloqueada por el polvo tanto como la luz regular, que es la que los científicos suelen usar. Gracias a esto, descubrieron que el agujero negro era casi 1.000 millones de veces más grande que el Sol y unas 40 veces más grande que la estimación anterior. Con este nuevo y más grande tamaño, pudieron corregir el cálculo para el límite de Eddington, lo que dejó claro que el agujero negro no era tan voraz y extraño como pensaban. Por lo tanto, sus hábitos de alimentación no significan que sea un agujero negro supermasivo creciendo muy rápido. Los científicos saben que el polvo puede alterar las mediciones de los agujeros negros, pero no siempre han sido buenos corrigiendo esto al estudiar galaxias lejanas. Esto significa que otros agujeros negros también podrían haber sido medidos incorrectamente y la gente podría haberlos mal interpretado. La nueva forma de medición del equipo podría ayudar a los científicos a aprender más sobre estos agujeros negros que están ocultos por polvo en las galaxias, especialmente las galaxias pequeños puntos rojos, descubiertas con el James Webb. Cuando los científicos observaron las primeras imágenes de esas partes distantes del universo, encontraron algo totalmente nuevo: un montón de galaxias diminutas superrojas. Las llamaron los pequeños puntos rojos. Hay cientos de ellos, solo aparecen durante un breve periodo en la historia del universo, cuando el universo tenía aproximadamente 1.000 millones de años. Y estos pequeños puntos rojos son súper confusos, parecen dos cosas totalmente diferentes: galaxias muy densas llenas de estrellas o galaxias de tamaño modesto con un agujero negro supermasivo en el centro. Pero hay algo claro: la típica galaxia de punto rojo es diminuta, solo alrededor del 2% del tamaño de nuestra Vía Láctea, y algunas son aún más pequeñas. Entonces, ¿qué los hace brillar? Hay dos ideas principales. Una de ellas sugiere que cada pequeño punto rojo está lleno de una cantidad increíble de estrellas, hasta 100.000 millones. Esto equivale al mismo número de estrellas que la Vía Láctea. Aunque un punto rojo es muchísimo más pequeño, imagina estar parado en una habitación enorme y silenciosa. Eso es como el espacio cerca de nuestro sistema solar. Ahora imagina esa misma habitación completamente abarrotada con toda la población de un país muy grande, súper lleno. Así podría ser el interior de un pequeño punto rojo. Podría ser uno de los lugares más concurridos del universo. Los científicos ni siquiera están seguros de que las galaxias tan compactas puedan realmente existir. Otra idea es que estos puntos rojos son pequeñas galaxias con un agujero negro gigante en el centro. Los científicos pueden detectar indicios de agujeros negros observando cómo el gas gira a su alrededor, lo que emite un tipo especial de luz, y en muchos pequeños puntos rojos han visto esos indicios. Ahora aquí viene la parte extraña. Los agujeros negros parecen demasiado grandes para galaxias tan diminutas. Normalmente un agujero negro es solo una parte pequeña del peso de una galaxia, alrededor de un 0,1%. Pero en algunos de estos puntos, el agujero negro podría ser casi tan pesado como toda la galaxia. Eso es realmente inusual, por lo que los científicos llaman a esos monstruos agujeros negros sobremasivos. Y hay otro misterio: los agujeros negros normales emiten rayos X, y estos no lo hacen. Incluso cuando los científicos utilizaron telescopios especiales para buscar rayos X, no pudieron encontrar ninguno. Es como si estos agujeros negros estuvieran jugando al escondite y aún no tenemos los medios necesarios para encontrarlos. Imagina algo tan poderoso que podría desintegrar los átomos de tu cuerpo en una fracción de segundo. Este algo avanza silenciosamente a través del espacio, ni extinto ni vivo, atrapado en un estado intermedio. Si este monstruoso fenómeno se dirigiera hacia la Tierra, estaríamos condenados. Pero, ¿está pasando algo así?
Los astrónomos han descubierto un objeto espacial rápido y poderoso cruzando nuestra galaxia, la Vía Láctea, a más de 177,000 kilómetros por hora. Más rápido que cualquier cohete que hayamos construido. Este extraño objeto espacial recibió el nombre de estrella zombie. Se debe a que es la parte remanente de una estrella que murió hace mucho tiempo, pero que sigue moviéndose. Esta estrella zombie es un tipo de objeto llamado magnetar. Una bola súper pequeña y súper pesada del tamaño de una ciudad, pero más pesada que el Sol. Eso la convierte en uno de los objetos más densos del espacio. Solo los agujeros negros son más densos. Los magnetares también tienen un campo magnético increíblemente fuerte. El de nuestro amigo zombie es 100 billones de veces más fuerte que el de la Tierra. Es tan fuerte que si el magnetar se acercara a la Tierra, podría borrar todas las tarjetas de crédito del planeta solo por su magnetismo, y ya no podríamos ir de compras. Además, si una persona se acercara demasiado a un magnetar, a unos 1000 kilómetros más o menos, podría desintegrar sus propios átomos, y ya no podría ir de compras. Por suerte, este magnetar está muy lejos y no se acerca a nosotros. Cuando fue descubierto, estaba a unos 15,000 años luz de la Tierra. Es una distancia enorme, por lo que no debes preocuparte porque tus átomos se desintegren. Todavía. Los astrónomos detectaron por primera vez el magnetar zombie en 2008. Y dado que solo se conocen unos 30 magnetares en nuestra galaxia, fue un descubrimiento afortunado y raro. Los científicos utilizaron telescopios espaciales como Hubble y Gaia para observarlo a lo largo del tiempo. Así fue como descubrieron que se movía mucho más rápido de lo que pensaban. Ahora, los astrónomos están tratando de averiguar cómo esta estrella zombie recibió un impulso tan grande. Al principio, pensaron que, al igual que la mayoría de los magnetares, este nació cuando una estrella gigante explotó en una supernova y el núcleo remanente se convirtió en una estrella de neutrones superdensa. Según su teoría, esto podría haber ocurrido cerca de algo llamado remanente de supernova HB9. Eso tendría sentido, ya que la mayoría de los magnetares se forman de esta manera. Pero cuando rastrearon su movimiento, descubrieron que la estrella zombie se movía demasiado rápido y en la dirección equivocada como para haber venido de HB9. Siguieron su trayectoria miles de años en el pasado y aún así no pudieron encontrar ninguna estrella en explosión o cúmulo estelar de donde podría haber venido. Eso significa que los científicos ahora tienen un misterio más en sus manos. ¿De dónde proviene esta estrella zombie? ¿Y cómo se formó? Una explicación es que se originó a partir de una enana blanca, que es el núcleo remanente de una estrella más pequeña, como nuestro Sol, después de quedarse sin combustible. Normalmente, cuando las enanas blancas explotan, son destruidas por completo. Pero en situaciones poco comunes, en lugar de desintegrarse, una enana blanca podría colapsar sobre sí misma y convertirse en una estrella de neutrones. Esta estrella de neutrones podría, entonces, transformarse en un magnetar. Esta extraña manera de formar un magnetar también da pistas sobre otro misterio: las ráfagas rápidas de radio, FRB por sus siglas en inglés. Son destellos muy breves y poderosos de energía de radio provenientes del espacio profundo. Algunas FRB provienen de galaxias tan antiguas que allí no debería haber ninguna estrella que explote. Pero si los magnetares pueden nacer del colapso de enanas blancas, eso explicaría cómo esas FRB siguen ocurriendo. En cualquier caso, aprender cómo se forman los magnetares nos ayudaría a explicar muchos sucesos extraños y poderosos que observamos en todo el universo. Pero hasta ahora, la investigación sigue en curso y aún no se han encontrado respuestas. Las estrellas zombie que deambulan por el universo no son el único misterio que aún no hemos resuelto. En algún momento, podrías encontrarte con una de ellas mientras viajas por el cosmos. Se ve como nada. A una distancia de 700 millones de años luz de la Tierra hay un agujero. Un vacío que tiene muy pocas galaxias. Esta es una región esférica de unos 330 millones de años luz de diámetro. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría caber allí miles de veces. Es el misterioso vacío de Boots, ubicado en la constelación de Boots.
tiene sentido. Como puedes ver, las galaxias se asemejan a una enorme telaraña. La mayoría forman parte de largas estructuras llamadas filamentos, que se extienden a través del cosmos y, cuando se cruzan, forman regiones con una alta concentración de galaxias. Estas regiones son lo que conocemos como cúmulos de galaxias. Pero entre estos cúmulos e hilos hay enormes vacíos que apenas contienen galaxias. Dichos vacíos constituyen casi el 80% del universo observable y la mayoría son enormes, de 30 a 300 millones de años luz de ancho. El vacío de Boots es uno de los más grandes. Incluso ha ganado el título de supervacío. Los astrónomos creen que podría ser el resultado de la fusión de algunos vacíos más pequeños. ¿Pero qué podría haber provocado la aparición de áreas tan grandes y vacías? La razón podría estar en el origen del universo. En sus primeros días, yo no estaba ahí entonces, toda la materia del universo estaba agrupada de manera bastante densa. Los astrónomos incluso pensaban que era algo así como una sopa uniforme. Pero pronto, unas fluctuaciones cuánticas comenzaron a distribuir esta materia. Algunas zonas se volvieron más densas y su atracción gravitacional se hizo más fuerte. Comenzaron a robar materia de las regiones menos densas. Esto hizo que dichas zonas se volvieran aún más densas y siguieron atrayendo más y más materia. Al mismo tiempo, cúmulos más pequeños de materia empezaron a alejarse más del centro, formando galaxias. Si visitaras un cúmulo estelar llamado Palomar 5, te olvidarías por completo de los vacíos, supervacíos e incluso las estrellas zombies. En cambio, tendrías que concentrarte en sobrevivir, ya que la región esconde un enjambre de más de 100 agujeros negros justo en el medio. Y esos agujeros negros no están relajados, están trabajando, moldeando el cúmulo sin parar. Palomar 5 es un grupo de estrellas ubicado a aproximadamente 80,000 años luz de nosotros. Normalmente, cúmulos como este son densos y están muy juntos, con las estrellas aglomeradas. Pero Palomar 5 es diferente. Está esparcido y tiene una enorme cola de estrellas que se extiende a lo largo de 30,000 años luz. Esta hermosa cola se llama corriente de marea. Es como si las estrellas se derramaran del cúmulo, creando un largo río de luz. Las corrientes de marea son raras y difíciles de estudiar. Los cúmulos globulares como este son súper antiguos. Algunos son casi tan viejos como el propio universo. Pero Palomar 5 también se destaca porque es el único cúmulo que conocemos que todavía tiene una corriente de marea asociada a él. Y los agujeros negros dentro del cúmulo podrían ser los responsables. Están jalando las estrellas del cúmulo, alterando su órbita y lanzándolas fuera del cúmulo. Estas estrellas son las que forman la corriente de marea. Con el tiempo, más y más estrellas son expulsadas. Palomar 5 tiene muchos más agujeros negros de lo esperado. Aproximadamente el 20% de la masa del cúmulo está compuesta por agujeros negros. Más de 100, cada uno con unas 20 veces la masa del Sol. Por supuesto, Palomar 5 no va a durar para siempre. En alrededor de 1,000 millones de años, el cúmulo se desintegrará por completo. Para entonces, todas las estrellas habrán desaparecido y dejarán solo los agujeros negros que orbitarán la Vía Láctea como un remanente fantasmal del cúmulo que estuvo allí. Aunque este cúmulo ya es bastante espeluznante, hay algo aún más inquietante que puedes ver en el espacio. Densas nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Una de las más llamativas probablemente sea NGC 2392, ubicada a 5,000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Fue descubierta hace más de 200 años y se hizo popular por su apariencia extraña. Es básicamente un disco de material con un anillo de objetos con forma de cometa. La cola de estos objetos se aleja de la estrella ubicada en el centro de la nebulosa. Las extrañas franjas naranja en la parte exterior de la nube se extienden a años luz en todas las direcciones. El centro se asemeja a una bola de estambre, pero en realidad es una burbuja de material expulsado al espacio por el viento a alta velocidad producido por la estrella central. ¡Increíble!
Esta imagen aterradora pero muy real emergió recientemente. En ella puedes ver algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Desde lo alto de la Tierra, a bordo de la Estación Espacial Internacional, un astronauta capturó algo asombroso sobre Luisiana. Un gigantesco chorro que ascendía directo hacia el cielo. Parece como si la Tierra estuviera enviando una señal hacia arriba. ¿Puede la ciencia explicar este fenómeno inquietante? Aparentemente, sí puede. Este estallido de energía se llama chorro gigante y es uno de los tipos de rayos más raros y poderosos que conocemos. A diferencia de uno común que se dirige hacia el suelo, los chorros gigantes se disparan desde las nubes tormentosas hacia arriba y pueden extenderse más de 80 kilómetros en el cielo. A veces incluso llegan hasta la ionosfera, la capa donde la atmósfera de la Tierra empieza a mezclarse con el espacio exterior. Para darte una idea, el espacio oficialmente comienza alrededor de 100 kilómetros sobre el nivel del mar y la ionosfera se extiende desde aproximadamente 80 a 644 kilómetros de altura. Increíblemente, los científicos solo han sabido sobre los chorros gigantes durante unos 20 años y todavía estamos averiguando exactamente cómo funcionan. Una teoría sugiere que algo dentro de la nube de tormenta bloquea el escape del rayo hacia abajo, así que toda esta energía acumulada busca otra salida y termina estallando hacia arriba en el cielo. Pero sinceramente aún no entendemos por completo por qué sucede. Los chorros gigantes también son extremadamente raros. Los científicos piensan que ocurren solo alrededor de 1000 veces al año en todo el planeta. Y cuando suceden, lleva mucha energía. Estamos hablando de más de 50 veces la potencia de un rayo normal. El chorro gigante más fuerte jamás registrado se produjo en Oklahoma en mayo de 2018. Fue intenso, alcanzó una temperatura de 4.427 grados Celsius y liberó cerca de 60 veces más energía que un rayo normal. En otras palabras, fue una enorme descarga de electricidad que voló directamente hacia el cielo. La mayoría de las fotos que tenemos de los jets gigantes provienen de satélites o astronautas en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, algunas también han sido capturadas desde aviones que han volado sobre tormentas. La última foto impresionante fue tomada el 19 de noviembre de 2024 por un astronauta a bordo de la EEI. Al principio, la foto no fue publicada por la NASA ni por ninguna agencia espacial, pero un fotógrafo conocido por rastrear y fotografiar eventos de rayos raros la halló por accidente. Estaba navegando en un sitio web administrado por la NASA llamado Highway to Astronaut Photography of Earth, que aloja fotos tomadas por astronautas. Allí descubrió imágenes que mostraban un gigantesco chorro de relámpago. Finalmente, las imágenes se dieron a conocer al público el 26 de febrero de 2025. También fueron convertidas en un video en timelapse en YouTube. Todavía no sabemos con precisión el lugar exacto donde ocurrió el fenómeno del chorro. Las densas nubes de tormenta cubrían el suelo en las imágenes, pero basándonos en la posición de la EEI en ese momento, es probable que se haya producido justo frente a la costa de Nueva Orleans. Hablando de otras imágenes de los chorros gigantes, el 20 de agosto, un fotógrafo que vive en Puerto Rico estaba tomando fotos de una tormenta que se movía por la zona. Este luego se convertiría en el huracán Franklin. Mientras observaba el cielo, vio algo realmente asombroso. Varios relámpagos gigantes disparándose directamente hacia arriba desde las nubes de tormenta, deteniéndose justo por debajo del borde del espacio. No es de extrañar. Según un estudio de 2022, los chorros gigantes ocurren con mayor frecuencia en áreas tropicales y son más probables durante tormentas de rápido crecimiento como el huracán Franklin. Los chorros gigantes a menudo terminan con finas ramificaciones de relámpagos rojos. Estos débiles destellos son muy similares a otro tipo raro de relámpago llamado duendes. A veces, estos parecen medusas gigantes que brillan en el cielo. En 2023, un astrónomo llamado Stanislav Kanianski en Eslovaquia capturó una de las imágenes más claras de un duende hasta el momento. Ocurrió durante una tormenta eléctrica sobre el centro de Europa el 14 de agosto y lo avistó cerca de su hogar. En la foto se puede ver una enorme estructura roja y brillante con patrones en zigzag que se extienden a lo largo de más de 50 kilómetros por el cielo, pero como todos los duendes, solo duró una fracción de segundos antes de desvanecerse. Los sprites ocurren cuando un rayo envía energía eléctrica hacia la parte superior de la atmósfera de la Tierra, en lugar de solo hacia abajo como los rayos normales. Esta energía crea hilos resplandecientes de plasma que básicamente es gas electrificado muy arriba en la ionosfera. Dado que son muy rápidos y a menudo son ocultados por densas nubes, resulta muy difícil fotografiarlos. Pero Kanianski tuvo suerte. La tormenta eléctrica estaba a unos 322 kilómetros de distancia de él, por lo que tenía una vista despejada justo por encima de las nubes de tormenta. Ese ángulo perfecto le ayudó a capturar este impresionante fenómeno.
Existen muchos tipos diferentes de rayos y algunos de ellos no solo son raros, sino también súper peligrosos. Tomemos, por ejemplo, el rayo en bola. Es exactamente eso, una esfera luminosa y flotante de luz que aparece durante las tormentas eléctricas. También es una de las formas más extrañas y misteriosas de rayo. Las personas han visto estas extrañas bolas de luz generalmente del tamaño de una toronja, girando con lentitud o suspendiéndose justo por encima del suelo. Algunos incluso aseguran haberlas visto atravesar ventanas cerradas o aparecer repentinamente en interiores, para luego desaparecer después de unos 10 segundos. A lo largo de cientos de años, nadie realmente supo qué los causaba. Los científicos no tenían explicaciones y la mayoría de los avistamientos se basaban en relatos de testigos. Luego, en 2012, alguien finalmente logró capturar un rayo en bola en cámara. Desde entonces han surgido diferentes ideas para explicar qué es realmente. Una de las teorías más recientes sugiere que la bola es en realidad una burbuja apretada de aire súper comprimido. Este desvía y hace girar la luz blanca en todas direcciones, lo que hace que parezca una bola luminosa que rueda en el cielo. Y según los investigadores, el rayo globular puede ser casi 1000 millones de veces más intenso que uno normal que se mueve en línea recta. Luego están los elfos. Son muy similares a los sprites, pero en lugar de parecer medusas o formas danzantes, los elfos se presentan como enormes anillos o halos brillantes en el cielo. Y son enormes. Un elfo puede extenderse hasta alcanzar los 300 kilómetros de ancho. Incluso puedes verlos desde el espacio o a través de nubes delgadas durante el día. El rayo oscuro es probablemente uno de los tipos de rayos más extraños y la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. A diferencia del rayo normal, no produce un destello brillante. En su lugar, emite intensas ráfagas de radiación, en especial rayos gamma, que son la forma más energética de luz encontrada en la naturaleza. El rayo oscuro ocurre cuando electrones a alta velocidad chocan contra moléculas de aire dentro de una nube de tormenta. Esto crea una ráfaga de rayos gamma. Son tan fuertes que pueden interferir con satélites a cientos de millas en el espacio. En casos raros, cuando el avión vuela a través de una tormenta eléctrica, estos destellos pueden golpear la aeronave. Algunos pasajeros podrían recibir una dosis rápida de radiación similar a la de un escáner corporal completo. Pero no te preocupes, los científicos dicen que estas ocasiones son extremadamente raras y son una razón para temer volar. Y finalmente está el rayo positivo. Verás, el rayo sigue siendo un misterio, incluso para los científicos. Pero aquí está la idea básica. Dentro de una nube de tormenta, diminutas piezas de hielo chocan entre sí y acumulan cargas eléctricas. Algunas se vuelven positivas, otras negativas. La mayoría de los rayos que vemos provienen del fondo de la nube, donde hay muchas cargas negativas. Estas se extienden hacia abajo y descargan en el suelo. Pero a veces los rayos provienen de la parte superior de la nube, donde se acumulan las cargas positivas. Eso se llama rayo positivo y solo constituye alrededor del 5 al 10% de los rayos. La mayoría de las veces esas cargas positivas solo afectan a otras partes de la nube, pero en ocasiones bajan por completo hasta el suelo. Por eso el rayo positivo puede golpear incluso cuando el cielo parece despejado, porque proviene de lo alto de la nube, a veces kilómetros de distancia de la tormenta misma. La parte más aterradora es que un rayo normal puede alcanzar unos 300 millones de voltios, mientras que la carga de un rayo positivo puede llegar hasta 1000 millones de voltios. Eso significa que el rayo positivo es mucho más fuerte y peligroso. ¿Has visto esas imágenes impresionantes de la NASA? Estrellas que nacen en nubes de gas, galaxias entrelazadas, colores que lucen fantásticos y vivos, y luego de repente alguien dice que esto no es real, que la NASA edita todas estas fotos. Bueno, adivina qué, tienen razón, la NASA sí edita sus imágenes, cada una de ellas. El detalle es que no lo hacen para engañarnos, sino más bien para revelar lo que nunca podríamos ver por nosotros mismos. Verás, el color es algo extraño. Es solo ondas de luz y energía que vuelan por el espacio. Cuando estas chocan con algún objeto, una banana, una silla o incluso una partícula de polvo, los objetos absorben algunas de las ondas y consumen una parte del espectro, pero una parte de ello rebota de vuelta a nuestros ojos. Esa luz reflejada es lo que percibimos como el color del objeto. Existe un espectro completo de estas ondas, desde las cortas hasta las largas. A medida que se alargan, se desplazan hacia el espectro rojo y se convierten en infrarrojos, microondas y ondas de radio. Cuando se acortan, se mueven hacia el azul y el violeta, transformándose en ultravioleta, rayos X y rayos gamma.
Justo en el medio de ese espectro hay una pequeña franja que llamamos luz visible, que es la única parte que nuestros ojos pueden ver. Ese es el arco iris que todos conocemos y amamos, y es una parte extremadamente pequeña, así que podrías decir que apenas vemos el mundo en absoluto. Cuando la luz rebota en algo y llega a nuestros ojos, nuestras células detectoras de color, llamadas conos, las envían a nuestro cerebro. Así que cuando decimos el plátano es amarillo, significa que el plátano absorbió ondas rojas, verdes y azules y reflejó ondas amarillas en nuestros ojos. Entonces la pregunta es, ¿el espacio es realmente tan bonito y colorido o todo es falso? Bueno, sí y no. Las estrellas emiten luz y esta viaja por el espacio como un tren imparable. Va volando relajada hasta que choca con algo, partículas de polvo, un planeta, una nave espacial o un astronauta. Cada vez que la luz golpea algo, parte de ella es absorbida y otra parte se refleja y sigue viajando. Así que recibimos menos y menos luz cada vez que golpea algo. Y cuando entras en una nebulosa, que básicamente es un montón de partículas de polvo alrededor, una nube de gas, la luz empieza a dispersarse y desaparecer con rapidez. Las nebulosas también brillan naturalmente por gases ionizados como el hidrógeno, oxígeno y azufre e irradian luz en líneas espectrales específicas, pero también es súper tenue. Recuerda, nuestros ojos ven las cosas solo cuando la luz rebota en ellas hacia nuestros ojos. Además de eso, los conos detectores de color en nuestros ojos no son tan eficientes ya que necesitan mucha luz para activarse. No podemos ver cosas tenues. A menos que haya algo emitiendo luz cerca, no veríamos nada. En otras palabras, para nosotros, todo el espacio sería como una habitación con las luces apagadas. Las posibles nebulosas y planetas hermosos están allí, pero no tienes una lámpara cerca, así que no puedes verlos en todo su esplendor. Cuando hay mucha luz alrededor, los bastones entran en acción. Otro tipo de célula excelente para el movimiento y la visión nocturna, pero terrible para los colores. Así que en el espacio profundo solo veríamos blancos y grises apagados. Si estuvieras volando en una nave espacial, las estrellas se verían nítidas, blancas y sin parpadear. Podrías notar algunos tintes rojizos o azulados en las más brillantes como Betelgeuse o Rigel. Pero muchas cosas serían manchas borrosas o grisáceas en el mejor de los casos. La Vía Láctea podría aparecer como una banda nublada, no colorida como en la astrofotografía. Las nebulosas se verían como nubes tenues y difusas sin color, a menos que sea algo que brille intensamente como la nebulosa de Orión. En nuestro sistema solar, los astronautas pueden ver cosas gracias al Sol cuando están cerca de planetas o naves espaciales iluminadas. Planetas como Júpiter y Marte conservan algo de color para nuestros ojos. Mientras tanto, en la Tierra, el cielo se vería negro durante el día si no tuviéramos atmósfera. El Sol sería un disco brillante en el vacío, como se ve desde la Luna. Si tan solo tuviéramos células cónicas supersensibles que pudieran detectar la luz mejor de lo que lo hacemos y ver incluso cosas tenues. Oh, espera, en realidad sí tenemos tecnología para eso. Cámaras de larga exposición y telescopios. Los telescopios son excelentes para eso. A menudo utilizan exposiciones largas para recolectar luz durante minutos o incluso horas enteras. Eso les permite captar fotones que nunca podríamos recoger con nuestros ojos. Cuando telescopios como el Hubble o el James Webb toman fotos, no capturan imágenes bonitas como las de Instagram. Recopilan todos esos datos en bruto e invisibles. Números y luz tenue que están tanto dentro como más allá de la visión humana. El telescopio espacial James Webb ni siquiera detecta luz visible. Está diseñado para capturar infrarrojo, es decir, calor. Telescopios como ese funcionan como máquinas del tiempo. No solo muestran galaxias distantes, sino también cómo se veían estas hace miles de millones de años. Vemos estrellas que hace tiempo se extinguieron y galaxias que quizá ya hayan desaparecido. Todo porque el James Webb puede atravesar gas y polvo y ver galaxias tan antiguas que su luz se ha alargado en longitudes de onda infrarrojos a medida que el universo se expande. En otras palabras, este telescopio no está diseñado para que tomemos fotos estéticas. Su objetivo principal es estudiar la historia del universo. Al principio, estas cosas parecen imágenes en escala de grises o incluso negras. Cuando el James Webb envía de vuelta los datos, se ve vacío.
Pero durante el postprocesamiento, los astrónomos asignan las longitudes de onda que recibieron a colores visibles. Cada tono en esas imágenes es escogido por una razón. Resalta longitudes de onda, gases o temperaturas específicas. De cualquier forma, muestra lo que de otro modo estaría completamente oculto a nuestros ojos. A veces solo muestran cosas que el ojo humano podría ver. En ocasiones cambian colores o añaden algo para mostrar elementos o intensidades. Por ejemplo, si estás estudiando una supernova, una estrella que se está destruyendo a sí misma, necesitas ver sus restos claramente para entender qué está sucediendo. Eso significa que tendrías que jugar con el contraste o ajustar el balance de color para revelar gases específicos y encontrar objetos pálidos cerca de los brillantes. ¿Quieres ver una roca extraña en Marte? Haces zoom, ajustas la iluminación, realzas las sombras. Los fotógrafos lo hacen todos los días, así que los científicos también, porque la claridad significa comprensión. Incluso las fotos antiguas de las misiones Apolo han sido retocadas en tiempos modernos. Es como restaurar una película antigua para que se vea nítida en lugar de borrosa. Sin esta edición, los descubrimientos más increíbles de los últimos 2 años, esas primeras galaxias, esas estrellas recién nacidas dentro de nubes cósmicas, simplemente se verían estáticas. ¿Es posible interpretar erróneamente el color por accidente? Por supuesto. Por ejemplo, las imágenes que obtenemos de Marte son principalmente rojas, pero cuando aterrizamos en el planeta es más colorido. La mayor parte es dorado, amarillenta, bronceada o marrón. La razón por la que Marte se ve rojizo es debido al hierro oxidado en las rocas, el suelo marciano y el polvo. Todo depende de la iluminación, el polvo en la atmósfera y los métodos de procesamiento de imágenes. Pero los fantásticos colores en sí mismos no son inventados. Las galaxias contienen miles de millones de estrellas, gas y polvo emitiendo gamas de colores increíblemente ricas. Las fotos de la NASA son básicamente traducciones. Aquí hay una perspectiva interesante. ¿Podríamos usar gafas de visión nocturna o alguna tecnología que haga que nuestros ojos perciban la luz mejor, funcionando como el Hubble o el JWST? Vaya, el cielo estaría alucinante, nunca podrías volver a dormir. Estas gafas mágicas de astronomía deberían amplificar considerablemente la luz tenue, mejorando y traduciendo los colores. Por desgracia, la tecnología de visión nocturna actual no será suficiente. Las gafas de visión nocturna funcionan amplificando la luz visible y la luz cercana al infrarrojo, pero muestran todo en monocromo verde, no en colores reales. Mientras tanto, las gafas infrarrojas detectan el calor, no el color. Necesitaríamos unas gafas que aumenten la sensibilidad a los fotones por un factor de 10.000 o más. Si tan solo fuéramos lo suficientemente afortunados como algunos animales. Por ejemplo, las serpientes pueden ver infrarrojo, las abejas ven la luz ultravioleta y los pájaros perciben más colores que nosotros. Y ni siquiera podemos imaginar cómo perciben ellos el mundo. Así que sí, la NASA edita sus fotos, porque el espacio crudo no está diseñado para nuestros ojos. Es oscuro, frío, distante y silencioso. Pero con un poco de traducción, algo de matemática, corrección de color y narrativa visual, podemos ver lo invisible. Podemos estudiar el pasado e inspirar a más personas a estudiar el espacio en el futuro. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y solo hemos explorado entre el 5 y el 20% de ellos. Y ahora, los astrónomos han encontrado más agua. Un enorme depósito que flota en el espacio, cerca de un cuásar que está a más de 12.000 millones de años luz de distancia. Y no estamos hablando de un simple charco. Es una cantidad asombrosa de agua, aproximadamente 140 billones de veces más que toda el agua combinada de los océanos de la Tierra. Está en torno a un agujero negro supermasivo, que es 20.000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Este agujero negro está rodeado por un cuásar superbrillante. Emite tanta energía como la que obtendrías si reunieras 1.000 billones de soles. No puedo contar hasta tan alto. Por cierto, dado que la luz tarda en llegar hasta nosotros, estamos viendo este cuásar tal como era cuando el universo aún era joven. Los astrónomos están seguros de que el recién descubierto reservorio de agua es el más lejano y grande que hemos encontrado en el espacio. Matt Bradford, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que el entorno de este cuásar es tan único que es capaz de crear una cantidad increíble de agua. El equipo de Bradford,
junto con otro grupo de astrónomos, ha estado estudiando el cuásar y el agujero negro supermasivo en su centro durante bastante tiempo. Han notado que a medida que el agujero negro atrae la materia circundante, calienta el gas y el polvo cercano. Este proceso ha formado una región llena de moléculas que nunca se habían observado a tal distancia antes. Los cuásares fueron avistados por primera vez hace más de 50 años cuando los telescopios detectaron objetos superbrillantes en el espacio lejano. No son estrellas normales, brillan desde el centro de galaxias distantes y son tan poderosos que eclipsan a todas las estrellas de su galaxia combinadas. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro gigantesco que es millones o incluso miles de millones de veces más pesado que el Sol. Cuando el gas y el polvo se arremolinan hacia el agujero negro, se calientan y liberan una cantidad increíble de energía. Esto convierte a los cuásares en uno de los objetos más brillantes y poderosos que hemos visto en el espacio. Observar los cuásares es como mirar hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos hoy ha estado viajando durante miles de millones de años. Proporciona a los científicos un vistazo de cómo era el universo en el pasado. Los cuásares pueden ayudarnos a entender cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la materia y cómo se unieron las primeras estructuras cósmicas. Algunos cuásares emiten enormes chorros de partículas ultrarrápidas. Al extenderse a través del espacio, a veces pueden cambiar regiones enteras del universo. Pero volvamos a esa agua espacial, o mejor dicho, al vapor de agua. Cuando los astrónomos lo descubrieron, estaba flotando alrededor del cuásar, extendido a través de un área enorme de cientos de años luz de ancho. Para comparar, solo un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros. Aunque el gas allí es muy delgado, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, es mucho más cálido y denso que el gas encontrado en la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. La temperatura de este gas es de alrededor de 50 grados bajo cero, y es unas 300 billones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Suena extremo. Incluso en términos espaciales, es extraño. El vapor de agua no es una molécula cualquiera. El simple hecho de que exista cerca del cuásar sugiere que la zona es regularmente bombardeada con radiación. Eso es lo que mantiene al gas más cálido de lo normal. Para aumentar el misterio, los astrónomos también encontraron monóxido de carbono y otras moléculas. En otras palabras, hay abundante materia prima flotando alrededor. En el futuro, este gas podría ayudar al agujero negro supermasivo a crecer aún más, hasta 6 veces su tamaño actual. Pero ese es solo uno de muchos escenarios posibles. Parte del gas podría ser absorbido por el agujero negro, o tal vez forme nuevas estrellas, e incluso puede ser expulsado al espacio. Encontrar vapor de agua en un cuásar tan distante significa que los bloques básicos de construcción del universo han existido durante miles de millones de años. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos, por lo que su presencia hace tanto tiempo sugiere que los ingredientes para la vida existían mucho antes de lo que podríamos haber pensado. Pero el agua no solo es importante para la vida, también desempeña un papel clave en la formación de las estrellas y las galaxias. Cuando enormes nubes de gas se enfrían, el agua ayuda a que éstas colapsen, facilitando así el nacimiento de nuevas estrellas. Pero, ¿cómo fue que los investigadores detectaron esta enorme nube de agua? En 2008, el equipo de Bradford comenzó a buscar agua en el espacio con la ayuda de un instrumento especial llamado SeaSpec. Estaba acoplado a un telescopio de 10 metros en Hawái. Para verificar sus hallazgos, usaron otra herramienta poderosa, CARMA. Se trata de un conjunto de antenas de radio ubicadas en las montañas del sur de California. Al mismo tiempo, un equipo diferente estaba buscando agua utilizando un telescopio en los Alpes franceses. En 2010, este equipo encontró un pequeño indicio de agua en el lejano cuásar. Fue solo una señal diminuta. Después de eso, el grupo de Bradford detectó más señales. Fue toda la evidencia que necesitábamos para concluir que había una enorme cantidad de agua en ese lugar. Ahora bien, nuestra nube flotante de vapor de agua no es el único sitio donde hemos encontrado agua más allá de la Tierra. Los científicos han hecho un gran descubrimiento recientemente.
Resulta que hay enormes reservas de agua líquida escondidas en lo profundo del subsuelo de Marte. Así que, en teoría, los futuros astronautas podrían utilizar esta agua para apoyar misiones o incluso hacer de Marte un hogar a largo plazo. Pero, por supuesto, hay un inconveniente. Esta agua no se encuentra en lagos u océanos accesibles y agradables. Está enterrada tan profundamente dentro de Marte que no tenemos forma de alcanzarla con la tecnología actual. Los científicos han descubierto esto al analizar los datos sísmicos del módulo de aterrizaje Mars Insight. Captó una actividad sísmica extraña, y la mejor manera de explicarla es mediante estos reservorios de agua ocultos. Marte todavía tiene algo de agua hoy en día, principalmente en forma de hielo en la superficie o justo debajo de ella. Pero eso no se compara con las enormes cantidades de agua que el planeta tuvo hace miles de millones de años. El gran misterio es, ¿a dónde fue toda esa agua? Los científicos creen que podría haber escapado al espacio o haberse desplazado hacia el interior del planeta, donde estaría atrapada como reservorios de líquido o depósitos de hielo. ¿El problema? No tenemos forma de medir cuánta agua perdió Marte, por lo que, por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. La luna de la Tierra también tiene agua, pero no de la forma que podrías imaginar. En lugar de lagos o ríos, el agua de la luna es mayormente hielo congelado, distribuido de manera irregular a lo largo de su superficie. Los polos fríos y sombreados están especialmente llenos de este hielo ya que nunca reciben luz solar. Mucho de este hielo también está mezclado con el suelo lunar y enterrado profundamente, lo que hace que sea muy complicado acceder a él. Luego está Encélado, una de las lunas de Saturno. Es diminuta, tiene solo 505 kilómetros de diámetro, tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Creo que deberíamos intentarlo. Cuando la sonda espacial Cassini de la NASA llegó a Saturno, los científicos esperaban que Encélado fuera un mundo estéril y helado. Pero en su lugar, vieron enormes penachos de partículas heladas y vapor de agua que brotaban de géiseres cerca del Polo Sur. Eso significaba que tenía que haber un enorme océano oculto debajo de su corteza helada, encerrado entre el núcleo rocoso de la Luna y la superficie congelada. El hecho de que este océano esté activo y enviando material al espacio hace que Encélado sea un gran candidato para futuras exploraciones. También tenemos a Europa, una de las lunas de Júpiter y uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Europa tiene un gigantesco océano de agua salada que podría tener entre 60 y 160 kilómetros de profundidad. Esto significa que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero hay un gran obstáculo. Este océano está oculto bajo una gruesa capa de hielo que los científicos creen que tiene entre 15 y 30 kilómetros de espesor. El océano de Europa se mantiene líquido gracias a las fuerzas de marea provocadas por la gravedad de Júpiter. La enorme atracción del planeta estira y comprime la Luna, lo que genera fricción y calienta su interior, evitando que el océano se congele por completo. Y la parte más emocionante es que los científicos creen que podrían estar surgiendo columnas de agua de las grietas en el hielo de Europa, lanzando agua oceánica al espacio. Si eso es cierto, podríamos tomar muestras del océano sin tener que perforar kilómetros de hielo. Pero todavía hay muchas incógnitas. ¿Cuál es el tamaño de los reservorios de agua de Europa? ¿Con qué rapidez se vuelven a congelar? ¿Y cómo afectan la intensa temperatura y presión al hielo? Los científicos están ansiosos por resolver estas preguntas, porque el océano de Europa es una de las mejores apuestas que tenemos para encontrar microbios extraterrestres en algún lugar de nuestro sistema solar.